camino, tu camino. Hace mucho que tenía ganas de hacer esta nota. Ana Gassio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Carlos. Muy bien, muy bien. ¿Por qué eligió ser docente? Mira, siempre supe que quería ser docente. Y ayer que fuimos a tantos actos, escuchamos tantos discursos, tantas menciones y recuerdos, y yo me pregunté, ¿yo habré cumplido con todo esto? En mis 40 años de docencia, ¿habré podido transmitir todo ese amor, todo ese cariño, todo ese acompañamiento, todos esos saberes que en un discurso o en otro le daban como cualidad a un docente? A esta altura de mi vida me lo pregunto. Y qué lindo sería que alguno de tus oyentes, que fue mis alumnos, te mandaran de alguna manera u otra cómo me recuerdan. Si habiendo cumplido eso de hacer crecer las alas, de permitir el vuelo, saber dónde están en este momento los chicos que fueron alumnos allá hace muchos años. Siempre me pregunto, de una manera u otra yo no debo haber cambiado tanto, porque los chicos, los hombres se acercan y me dicen, fuiste mi profesora. Lógicamente que el adolescente cambia mucho, pero muchas de las cosas, Carlos, que escuché ayer, creo que las he cumplido. He cumplido el acompañamiento de los chicos, he cumplido el transmitir saberes y sobre todo le he dado la libertad necesaria para que ese crecimiento sea posible. Así que satisfecha con respecto a mi trayectoria como docente. Ana, ¿y dónde estudió usted? Yo pasé por la escuela 1, primero por el Jardín Provincial número 1, se creó en ese momento. No, pero ¿dónde estudió? Después fui a la escuela 1 y después en la escuela normal. Ahí hice mi secundario y hice mi carrera terciaria como profesora de ciencias naturales. Ahí terminé mi carrera. Y si vos me preguntás dónde comencé a trabajar como docente, sí, tengo que contarte que por aquella época éramos un grupo de profesores grandes que iba a trabajar a Los Toldos y a Bragado. Teníamos un tren a las 6 de la mañana que los que quedaban en Los Toldos bajaban, como Peti Cuadracha, por ejemplo. Siempre la tengo presente porque ya siempre el tren casi la tenía que esperar. Y los que, si no, seguíamos hasta Bragado. Ahí trabajábamos, yo daba clase en la escuela agraria de Bragado. Y a las 12:30 teníamos un tren de vuelta, que a mí me permitía llegar a Los Toldos, dar clase en Los Toldos, ahí estaba el profesor Buceta como director de la escuela de Los Toldos, y volver a Lincoln. Eso lo hacía casi todos los días. ¿Qué me permitió ese sacrificio? Tener puntaje, tener antecedentes, porque era la única forma en aquel momento de poder aspirar a una suplencia en Lincoln. Después tuvimos el problema de que nos quitaron trenes. Claro. Había mucho menos trenes. Eso se complicaba. Entonces se nos complicó. Dejé Bragado, iba solamente a Los Toldos, iba y volvía, y muchas veces recurríamos a automóviles porque también nos fueron sacando los trenes de Los Toldos. Mirá qué difícil y complicada la vida del docente por aquella época, pero lo hacíamos lógicamente con muchas ganas porque no te olvides que en ese momento yo era mucho más joven y eso me lo permitía. Bueno, pero aparte se harían llenos de tierra, cansados a veces, muy cansados, ¿no? Y además dejando una familia en Lincoln, con una abuela muy importante. Y yo me acuerdo que los sábados y domingos trabajaba preparando distintas canastas. Cada una de las canastas respondía a la demanda de una institución diferente. Entonces dejaba una canasta y tomaba otra. Después ya tuve suficiente puntaje como para aspirar a ser docente en la escuela normal, nuestra gran escuela normal. Ahí fui preceptora, fui ayudante de laboratorio y mientras tanto el puntaje adquirido me fue permitiendo tomar horas en el secundario y horas en el terciario. A ver, usted dijo preceptora, y la preceptora es muchas veces la que canaliza los nervios del chico ante un examen, la que de pronto escucha lo que tal vez no escucha la profesora. Sí, esa es el valor que tiene una preceptora, que esté presente y que, como vos decís, lo sepa escuchar. Sobre todo lo notaba en este mes de septiembre. Los chicos en este momento están muy revolucionados, tienen muchas ideas, son muy idealistas el adolescente. Entonces a veces nos tocaba poner un poco de paño frío a esas ideas locas que tenían los chicos porque no condicían con la realidad de la institución.
con las reglas y las pautas que tiene toda institución. Y ser cómplices a veces. A mí me tocó trabajar en algún momento siendo directora Cookie Sisto. Y Cookie Sisto no... Era dura, Cookie. Era muy dura. Era capaz de entrar al baño de los chicos. Sí, era dura. Entonces, bueno, a veces éramos un poco cómplices porque Cookie había salido de la vicedirección, entonces chicos adentro, que Cookie está afuera. Pero yo creo que los chicos deben tener un buen recuerdo de Cookie Sisto también, porque... Marcaba límites. Dentro de... Claro, eso es lo que hacía. Y el adolescente lo necesita. Necesitan que le marquen límites. Cookie, Ana, fíjate vos que algo que se perdió en esta semana del estudiante que era tan lindo de las carrozas, ¿te acordás? Sí. Y de ahí salieron muchos, por ejemplo, Batata Fernández, que fue un gran carrocero. Sí, se trabajaba mucho en las carrozas y había competencia. Porque siempre la competencia entre la escuela normal y el Notre Dame existió siempre, existe en este momento y va a seguir existiendo. Hasta que pasaba algo también, que se daban cuenta algunos que en el Notre Dame había muchas chicas y pocos varones, y al revés en la normal, entonces ahí empezaban los famosos asaltos con el Winco y se acababa la historia. Ahí se terminaban la diferencia de una escuela y otra en los famosos asaltos. El chico llevaba la bebida y nosotros nos tocaba llevar lo que íbamos a comer. Claro. Hermosos asaltos. Porque no teníamos otro lugar tampoco. Digamos, era la casa de familia que se prestaba. Claro. No, ya lo dijiste, iba a decirle, porque dice asalto que hacían esto. Bueno, era asalto porque se tomaba la casa de una familia que lo permitía para que se divirtieran. Sí, así era. Y bueno, así fueron transcurriendo los años y yo fui sintiendo que también tenía una parte social en mí muy importante, que la tenía que satisfacer de una manera u otra. Tal es así que trabajé en la creación de la Casa de los Abuelos con Gladys Poza. Sí, me acuerdo. Que estaban primeramente en la calle Ameguino. En la calle Ameguino. Que era chiquita, ¿te acordás? Chiquito. Y hoy en día no voy tanto porque no me lo permite el tiempo, pero sí tengo el compromiso, y lo hago público, de Parera, de Ramón, de ampliar esa sala grande que tienen. Ajá. Porque los veo trabajar y los veo comer y hacer educación física en el mismo lugar. Está bien, es el lugar donde están, pero apunto a que ese lugar sea grande, se tire toda esa división de vidrio y sea más grande. Entonces, podamos decir, acá los abuelos comen y acá hacen todas las otras actividades. Ramón Parera, me lo prometiste y lo vas a tener que cumplir. No, y tiene razón, porque justamente yo voy bastante seguido y me gusta hacer notas. En fin, ese Nápoles funciona maravillosamente bien en la casa de los abuelos, digo, porque hay muchas inquietudes, y de pronto están bailando tango y no tienen tiempo, alguna actividad física, están apretados entre la pared y las mesas, ¿no? Es lo mismo que noto, por eso digo que, pero ya lo he hecho y lo he planteado, he ido a obras públicas, y me dicen, Ana, no es tan fácil, porque fíjate que está la cocina, tendríamos que correr. Bueno, no importa, corramos la cocina también, pero es un proyecto que nosotros no lo debemos, porque como vos decís, el espacio resulta chico porque son muchos los abuelos que están llegando y que hay demanda, a veces no se toman porque no hay espacio. Volvamos a la docente, Ana. Volvamos. Cuando vos ya empezás a ejercer como profesora, ¿cómo fue ese primer día de clase cuando te encontraste frente al alumnado, acá en Lincoln? Mira, ese primer día fue bravo, fue difícil, y el que no lo asuma como tal, el docente que te diga que fue fácil entrar a un salón de 40 chicos y observados por 40 chicos, porque los chicos piensan, ¿y esta quién es? ¿Quién la conoce? ¿Cómo será? ¿Será exigente? ¿La pasaremos bien? Y te prueban. Te miden, sí. Te miden, te van probando, a ver hasta dónde llega la soga, hasta que vos tirás y ahí se acomodan. Pero hay un periodo de acomodamiento entre chicos y el docente. Y la primera tarea es conocerlos. Porque a mí no me gustaba y no me sigue gustando cuando en la sala de profesores se identificaba a los alumnos diciendo el tremendo, el incumplidor, el que no respeta, y se daba nombre y apellido a lo mejor. Yo eso no lo aceptaba. Porque cada chico es una individualidad, con un presente y un pasado.
Nosotros teníamos la obligación como docentes de saber qué le estaba pasando a ese chico en este momento y qué le había pasado en su pasado, qué venía trayendo de su casa. Y a veces el chico no es igual con todos los profesores. No es igual. Entonces, cuando escuchás a veces, o yo misma me habré encontrado diciendo, hoy me volvió loca Pedro porque estaba insoportable. Y la otra profesora me decía, mira, habrá gastado la energía con vos, porque conmigo estuvo bárbaro. Entonces vos te replanteás, o es conmigo que no me acepta, es a mí que no me acepta, o a lo mejor no acepta la materia. No le importaba lo que era una célula. Claro. Yo tenía que hacerle entender, hacerle hacer que la célula fuera importante para él, con mis herramientas de docente. Y ahí va, Carlos, la importancia de la tiza y el pizarrón. Ajá. Muy importante. Yo todavía creo que si me dan una tiza y un pizarrón, puedo transmitir conocimientos. Porque me encuentro ahora en los salones, porque recorro mucho las escuelas, con tecnología. La acepto, perfecto, la aplaudo, pero veo muchos docentes que tienen en la mano el celular. Entonces eso a veces no lo acepto. A lo mejor los chicos tienen, no sé, porque no entro, no me corresponde a mí entrar a un salón, pero sí veo a través de los vidrios, no puedo dejar de hacerlo. Esa es una característica mía. Y no, por eso te digo que la tiza y el pizarrón, para mí es un símbolo. Sí, un símbolo aparte que ahí te detallaban, te hacían todos los detallecitos, ¿no? Sí, sí. Y hay algo que se prende un poquito de lo que vos decís. Hay profesores y profesores. Creo que la vocación es fundamental. De aquel que se para frente al alumnado, eso siempre ha sido una diferencia. Y que te empezaba a contar sobre la materia y que te empezaba a entrar. Y el otro que leía. El que leía, vos como que no le das importancia. Porque, o sea, si no lo sabe este que tiene que leer, ¿cómo lo voy a saber yo? Tenés razón, Carlos, sí es cierto. Y los chicos lo percibían a eso. Lo primero es la preparación académica del docente. Porque vos no podés transmitir nada que no sepas vos. Lo tenés que saber además transmitir, porque podés ser muy académico. Hay docentes que son excelentes académicamente, me refiero a cantidad de conocimientos que tenés, pero la otra parte es cómo lo transmito. Y con él, en este momento así acribillados como están por la tecnología, es difícil para el docente captar la atención del chico. ¿Cómo haces para llevar una novedad? Para llevar algo que le entusiasme o sobre todo para plantearle un problema, para que el tema vos lo puedas iniciar con un problema y que entre todos lo podamos resolver. Lógicamente que yo como docente tengo que saber cuál es la solución de ese problema, ¿verdad? Pero plantearlo así, como problema, para que ellos puedan investigar y darle respuesta al docente que no lo sabe. Sí, indudablemente que con la modernidad, lo que nos pasa ahora en estos años, creo que a través del televisor y de los mensajitos en el teléfono y el televisor en ir de canal para canal, es que no tenemos ya la paciencia de escuchar. Es decir, estamos 2 minutos acá, esto nos gustó, lo cambiamos para otro lado, el mensajito son segundos, y hemos perdido esa forma de dialogar, a veces tranquila, espaciada, o de detenernos a mirar algo del principio al final que a lo mejor nos gusta. Creo que nos han metido en la cabeza que todo es demasiado breve y corremos, y por ahí al final del día estamos vacíos. Sí, ha sido todo tan rápido que no le dimos tiempo para asimilarlo, para hacerlo propio. Y fíjate que nos pasa a nosotros también, porque cuando vos te mandan un audio y ves que es de 2 o 3 minutos, lo pasás a escucharlo más rápido. Esa es la realidad. No soportamos un audio de 5 minutos a lo mejor. Nos pasa a nosotros, los adultos, también lo mismo. Sí, a todo en general. Claro. Sí, es totalmente distinta. Ni mejor ni peor. Distinta la realidad en la educación en este momento. Y por eso el docente tiene que ayornarse permanentemente, ¿no? Ana, y de pronto, a ver, de esa persona que inicia su carrera, que viajaba, a la que después termina jubilándose, en ese recorrido, ¿no aparece el cansancio de pronto de decir, son muchos años? Sí, debería, porque vos te estarás preguntando, vos y muchos de tu audiencia, ¿qué hace Ana trabajando o moviéndose de un lado al otro? No, ahora lo entiendo, pero yo decía dando clase, me refería. Sí, porque la otra cosa de la docencia,
y que a veces nos agobia, y voy a generalizar, es la demanda permanente que tienen nuestros superiores. Digo la directora, digo la inspectora jefe, permanentemente te están demandando cosas. Tenés que estar cumpliendo con papeles, que te lleva tiempo. Entonces, eso también te agobia. O te convocan, y a una docente con experiencia, esa convocatoria para repetir y decirte cómo tenés que tratar a los chicos, cómo, y generalizar. Y yo no soportaba que la que me estaba dando el curso, me estaba explicando, me generalizara, me metiera dentro de todos, porque yo también era una docente diferente, y quería que me dijeran, Ana, a vos te pasa esto y esto. Y te cuento algo, yo me acuerdo de Alberto Vicentini. Ah, sí, me acuerdo eso también, sí. Bueno, yo como un desafío personal tomé primer año en la Escuela del Alba. Fui docente toda la vida y defiendo la escuela pública a rajatabla. Sí, sí. Y era docente del terciario en ese momento, tenía todas mis horas en el terciario. Y él me ofreció trabajar en primer año en la Escuela del Alba. Le dije que sí, pero no podía, tenía a los papás todos los días con quejas. Entonces le pedí ayuda a él. Alberto, anda a observar, anda a conocer mis clases y decime en qué fallo. Y siempre me acuerdo de las palabras de Alberto. Me dijo lo que vos dijiste, de Carlos. Ana, dale tiempo. A tus chicos, perdón, le está faltando tiempo para entenderte y para asimilar lo que vos decís. Porque, por ejemplo, Ana, terminás de explicar y borrás el pizarrón. Yo lo traía del terciario. Eso. Mira qué detalle. El chico, mientras leía el pizarrón, yo ya se lo había borrado, porque el alumno del terciario tenía que escribir junto conmigo. Claro. Así que siempre lo recuerdo con cariño, Alberto, porque me marcó pautas, errores, yo lo supe aprender. Y otra cosa que me dijo es, Ana, caminas mucho, entonces los chicos se tienen que dar vuelta para ver dónde estás. Poné tus alumnos en redondo, hacé un círculo con tus alumnos y quédate vos en el medio. Mirá qué importante. Simple cosas que mejoraron mucho el rendimiento mío como docente con esos chicos de una escuela que es privada. Sí, sí, qué detalles, ¿no? Pequeños detalles. Y qué sabiduría en una mirada. Voy a tener un apoyo psicológico cuando lo necesitas. Qué importante. Ana, y nombraste el agobio a veces de la papelería, de la burocracia. Sí. ¿Y sirve tanta papelería? Yo te vuelvo a repetir, eso produce, no sé en este momento, porque yo hace muchos años que estoy jubilada, pero a mí me pasaba. Las exigencias que tenían mis superiores eran muchas, y a mí eso me agobiaba, porque yo tenía que tener tiempo para responder eso. Que los planes, que eran objetivos, y después se cambiaron expectativas de logro, después se cambiaron a competencia. La palabra era distinto, era lo mismo lo que yo quería lograr con mis chicos. Pero eso me llevaba a que yo tenía que hacer toda la planificación de nuevo y adaptarla a esa terminología nueva, distinta, pero el chico y el docente es el mismo. ¿Y lo lee alguien eso después? Esa era mi pregunta. ¿Alguien lo leerá? Porque nunca tenía devolución. Y si no tenés devolución no sirve. Porque así como Alberto me dijo, Ana, fíjate que vos borrás apenas terminás de escribir, me dio una devolución de mi error. Y eso es re importante. A mí me ha pasado a veces en esta carrera periodística que me han mandado de otros lugares, sí, ¿por qué no mandás un proyecto? Y nunca los mandé, porque digo, capaz que después van y lo leen. Uno es como es, y a mí me parece que cada minuto del presente que vos vivís, cuando es pasado ya no lo volvés a vivir, va a vivir algo parecido pero no igual. Entonces digo, veo que hay mucha burocracia a veces y que muchos están corriendo atrás de los papeles, atrás de las planillas. A lo mejor ese tiempo se lo pueden dedicar a educando. Sí, tenés el mismo concepto de que yo vivía en aquel momento. La burocracia y la exigencia del sistema. No es porque nos tengamos ahora determinados directores o determinados inspectores. Siempre hubo esa exigencia y esa... A veces... yo sentía que me coartaban mi libertad. Y seguro que es así, sin duda. Por eso digo sentía, porque era una apreciación personal. Y me preguntaba, ¿qué quieren saber?
lo que yo hago en el aula, ¿a qué apuntan? ¿A conocer cuál es mi manera o mi pensamiento? Eso me dolía mucho y me rebelaba. Lo que pasa es que me parece que no se acepta la duda como un beneficio. Claro, no, ellos no sé si dudaban, querían saber. Claro, pero quiero decir a veces, porque uno dice, mira, yo tengo para mí la duda sobre determinada situación es fundamental porque en definitiva tengo un beneficio. Dudar a veces me hace analizar y analizar me ayuda. Tomado y por así, el otro lado también creo que la rebeldía es fundamental en determinadas dosis para uno no ser sumiso a decir todo que sí. A eso apunto, Carlos. Eso también lo sentí en algún momento, y no quiero con esto hablar de política ni de nada de eso, pero lo sentía en ese momento porque era mucho más joven y era más rebelde. Me preguntaba, como te vuelvo a repetir, ¿por qué? ¿Qué quieren saber de mí? ¿Cuál es mi ideología política? ¿Cuánto sé? Porque tampoco había, y creo que tampoco hay, una revalorización del título. Es decir, me van a escuchar, sobre todo me van a criticar un montón las gremialistas, pero ¿por qué no se hace una evaluación a los 10 años de antigüedad de un docente, o a los 5, no sé? Es decir, que el docente pueda exponer de alguna manera cuál es su capacitación real. Su actualización. Su actualización. Eso también lo vería importante. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso porque, a ver, en este transcurrir de hacer notas, aparte por la otra tarea cultural, me ha llevado a conocer muchos docentes con muchísimas inquietudes, pero también me llevó a encontrarme con docentes quedados en el tiempo que realmente daban clase como muy retrasados, como que no estaban en actualizados. Y entonces digo, de pronto a lo mejor por uno o dos que no se actualizan, de pronto se generaliza y está feo que eso pase. Entonces yo creo que sí que tendría que haber una revalorización que además le va a servir a esa persona para no quedarse, porque el ser humano tiene una tendencia a ser sedentario a veces. Entonces cuando vos tenés una motivación o a veces un compromiso, esa sedentaría, ese dejarse estar. A eso apunto, Carlos. A eso apunto, justamente. A la obligación. Lógicamente que a veces no hay una obligación escrita. Vos la tenés que tomar como propia en la medida que te quieras mejorar como docente y llegar a tus alumnos que año a año llegaban con capacitaciones diferentes. Yo, si me das tiempo, te cuento otra anécdota. Sí, me encanta, sí. Y se va a acordar el alumno. Yo estaba dando en la escuela del Alba y llego preguntándome cómo se alimentarían las plantas, porque quería llegar a fotosíntesis. Y ellos me vieron muy preocupados, porque Ana no sabía cómo se alimentaban las plantas. Entonces uno de ellos, no lo voy a nombrar, pero si me estás escuchando, mandame algo, me dijo, espera, Ana, la escuela del Alba tenía una sala de computación abierta. Cruza, va a la sala de computación, él pone cómo se alimentan las plantas y trae el resumen. Mira, Ana, acá lo tenés. Y me dice, pero está en inglés y vos no sabés inglés, ¿para qué te lo traduzco? Y el día de hoy que lo veo le digo, ¿cómo me estropeaste la clase? Porque dio la explicación de qué era, cómo se alimentaban las plantas, qué era la fotosíntesis. Así que mira cómo a veces los alumnos te superan. Me encontré, digo, ahí tengo que empezar a la clase de otra manera, sobre la marcha. La vida es tan linda que no sabes que te encontrás a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, cuánta sorpresa, cuántas cosas vividas. A ver, y después, ¿cómo es que empezás con la parte política? A mí siempre me gustó, como te dije, la parte social. Yo fui consejera en el año 1999, la primera vez. Era el último gobierno de Eduardo. Estaba en la secretaría Teresa Turche. Sí. Y Ángeles Iglesias. ¿Qué dos, no? Mira, ¿qué dos? Digo porque lo de Teresa ella enseñaba de pronto, ¿no? Y cuando te decía esto no por tal cosa, te decía por qué no, por qué sí. Y Ángeles Iglesias, yo la he visto sábado y domingo trabajando. Nunca, Ángeles Iglesias no gozó nunca con un presupuesto amplio en cultura. Trabajaba con monedas. Porque además le tocó en ese momento toda la economía del 2020, el 2021, del 2002, 2000. Es decir, había escasez de todo.
Yo me acuerdo de haber escuchado a Eduardo decir, nos alcanza para pagar los sueldos, sí, porque sí. no había recaudación en la municipalidad. Sí, sí. Y él quedaba satisfecho con que nos alcanzara la MUNI, no a mí, lógicamente, para pagar los sueldos. Así que un poco cuando yo busqué la parte social y me encontré con estas dos personas, como vos decís, excelentes, ahí encontré un gran apoyo. Porque en ese momento había los planes trabajar. Sí, me acuerdo. Entonces me decían, Teresa, presenta proyectos. Y yo presentaba proyectos. Las primeras huertas, los primeros grupos de trueque, y un grupo que formé que trabajaba en las escuelas. Me ayudaban, eran albañiles y carpinteros. Porque había algo muy importante que debería de retomarse, siempre lo digo, que era el CENOFAR. Sí, me acuerdo. Centro de Artesanos Inqueños. Ese CENOFAR, a todos estos muchachos que no podían trabajar porque no estaban inscritos. Entonces la boleta, la factura, la pasaba al CENOFAR. Mira qué importante. Pequeños trabajos, arreglo de una vereda o de una pared, que vuelvo a decirte, ellos no tenían el respaldo legal o no sé cómo decirte, no eran monotributistas, no eran nada. Claro. El respaldo lo tenían en ese grupo que se llamaba CENOFAR, que estaba allá donde era la fiderería de Bessi, me acuerdo. Sí, donde ahora hay un autoservicio chino. Sí, Sí, ahí, sí, sí. Ahí. Entonces yo seguía, como ellos podían hacerlo a través del CENOFAR, seguía trabajando con ellos. Fíjate vos, perdón, qué importante que es esto. Además, en esa época, y cuando vos me decís este local, yo recuerdo que en algún momento se logró hacer remeras y otra serie de prendas. Ahí había y se dio trabajo mucha gente. Ahí había un taller de impresión y de costura. Sí, sí. Y otra cosa que también ahora se mantiene, no quiero decir con eso y desmerecer a Marisa Serenal, porque es una mujer que trabaja muchísimo y a la par del consejo escolar ni te cuento. Se trabajaba mucho en los barrios. Sí. Los barrios tenían muchos talleres. Sí, mucha actividad. Mucha actividad en los barrios, que la sigue teniendo, lógicamente, pero en aquel momento que estaba Teresa era una novedad, había que formarlos, había que trabajar, había que... seleccionar es muy fea la palabra, pero ver quiénes son los que iban a trabajar ahí. Es decir, si reunían las pautas, las normas, las reglas, para darle a lo mejor cantidad de metros de tela y que de ahí salieran las sábanas para el hospital. Sí, yo creo que hay dos factores que lamentablemente, que era, de alguna manera en ese momento había bastante tierra fértil, que era importante, pese a que no había la parte económica, pero había tierra fértil y siempre alguna semilla caía y crecía. Sí. Y después apareció un Lincoln que se empezó a dividir, se empezó a agrietar. Y entonces creo que esa grieta también hoy, hasta en día, es muy difícil, porque en todo hay dos partes siempre. Entonces es muy difícil. Antes los barrios estaban más integrados. Así que la política, lejos de hacer un beneficio, luego produjo un gran problema, que es la división de la sociedad y la puja de intereses. Y lamentablemente eso es político, no de otro tipo de intereses. Sí. Y eso divide. Entonces, por más a veces ganas que hace de trabajar en los barrios, es difícil, porque evidentemente hay punteros políticos que realmente traban todo. Te traban y no te permiten trabajar. Tenés razón, y vos lo has vivido seguramente porque recorres los barrios y trabajás en los barrios. Sí, había más libertad, se podía hacer eso. Además, había una necesidad económica en ese momento de buscar la manera de llevar el dinero a casa. Y sobre todo eran mujeres las que más trabajaban, y yo estaba orgullosa con eso, porque ellas sí respondían. Tal es así que formé otro grupo, que fui muy criticada y casi me hacen un sumario. El comedor de la Escuela 18 se cerraba, porque la directora ni una ni otra querían hacerse cargo. Sí, me acuerdo, fue un escandalete. Entonces dije no, a las mamás, si ustedes me acompañan, no lo cerramos. Y las mamás me acompañaron. Tuvimos un taller de milanesa de soja, tuvimos un montón de cosas acompañadas por la mamá, hasta que después las directoras volvieron a retomar eso. Y otra de las cosas que también... Sí, me acuerdo de ese comedor, me acuerdo que lo cubrimos todo, y me acuerdo del taller de milanesas de soja. Yo nunca había comido milanesa de soja, y me convidaron una, me acuerdo, sí. Me acuerdo que Pablo Maraza, el ingeniero Pablo Maraza me ayudó un montón. Pedrito Lacó nos daba la soja, porque esa soja no había sido cultivada con productos químicos.
Así que, bueno, así transcurrieron todos los años, y sobre todo Eduardo, que era mi guía. Por acá no, Ana, por acá sí. Él era un hombre muy pausado, muy seguro de lo que decía, y te apoyaba en lo que él creía que iba a andar. Y te voy a nombrar también a alguien que a lo mejor a vos te llama la atención, Manuel Solana. Ah, sí, sí. Un político de Lincoln que ahora su carrera judicial no le permite estar en política. Pero yo lo escuchaba porque me gustaba mucho la postura política que él tenía, que tiene. Uh-huh. También era secretario de Eduardo. Secretario de gobierno era. De gobierno, sí. Y entonces ese dúo, y yo escuchaba para aprender esas charlas que ellos tenían. Muy, muy buenas. Pero bueno, las cosas de la vida hizo que la segunda elección iba Manuel como candidato. Y ya estábamos en el 2003. Y yo entro al consejo por la minoría, porque iba encabezando la lista. Y ahí no me fue fácil. Tenía 5 oficialistas en ese momento y yo. Me costó. Pero te sirvió la diplomacia que vos tenés, ¿no? Vos sos un dialoguista. Claro, me sirvió el diálogo. Siempre es importante el diálogo, siempre. Y no llegar a una situación extrema de enfrentamiento. Yo siempre trato de lograrlo por el diálogo. Y desde el consejo escolar también dialogo mucho con los chicos. Y bueno, ahí me costó. Y ahí me enfermé en ese periodo. Me tuve que retirar del consejo. Y otra cosa que me olvido de nombrarte, de mencionarte, es el comedor de la escuela 3, que a vos mejor te acordás. En la escuela 3 logré hacer un comedor con todas donaciones, porque no estaba reconocido por dirección de escuela. Entonces el carnicero del barrio, el verdulero del barrio, todos me daban la materia prima. Y las jefas de hogar eran las que cocinaban. Estaba totalmente afuera de la ley, afuera de un montón de cosas, pero la necesidad era urgente. Esos chicos tenían que comer. Y cuando me enfermé y volví, el comedor de la escuela 3 se había cerrado. ¿Por qué? Yo no lo había pensado. Yo le estaba quitando chicos al trencito. Entonces, ahí debió haber habido una autoevaluación, lógicamente, porque se quedaban en la escuela y no iban al trencito. Pero vuelvo a decirte, me encontré con esa novedad. Y ahora hay proyectos de volver a abrirlos, pero bueno, no me quiero meter en ese proyecto. ¿Por qué? Es lindo. No, porque sé que va a aparecer la misma crítica de que le estamos quitando chicos al trencito. Y después ahora... Perdón, pero a ver. En el 2019... Pero hay chicos que van al trencito, que iban a ese comedor de la escuela 3, que no iban al trencito. No todos. Ahí No. se está generalizando también. No todos. Y después ahora, hace 4 años ya, me vuelven a llamar. Me llama la atención porque yo ya soy una persona grande y ellos consideraron que todavía tenía para dar. Y sí, encontré un medio, un grupo de gente que me permiten hacer. El resto son muchachos jóvenes, con todo el empuje que tienen. Marta Sánchez, que es la tesorera, en quien tengo plena confianza porque es la de los números. Martín Capielo, que es un inquieto. Y Nicolás Gaina, que le gustan los números. Entonces él tiene a su cargo todo lo que es licitación, pedir precios, luchar con proveedores. Sí, lo conozco porque a veces renegaba mucho con las obras cuando por ahí por la inflación claro, quedan sin eso cubrir. Le pasa ahora con los presupuestos. Pide precios y cuando vamos a licitar no sirve. Y es un tema porque para hacerle entender a la gente que no se hace la obra porque no vino ninguna empresa es muy difícil. Es muy difícil. La gente quiere la obra. Claro, entonces lo que nos dice la oposición es que no sabemos trabajar, que trabajamos mal, pero no trabajamos mal, trabajamos como corresponde. ¿Y cómo? ¿Te encontrás a veces con exalumnos en la calle? Sí, me encuentro con exalumnos y como te decía, decime cómo es tu apellido, porque ellos han cambiado mucho. Entonces cuando me dicen, pero yo era aquel que me sentaba en aquel lugar, cerca de la ventana, ahí lo ubico. Ay, sí, sos tal persona. Ya son abuelos, algunos papás,
Y qué sentimiento hermoso tenés, Carlos, cuando te dicen, vos fuiste mi docente. Por ejemplo, mira, el otro día vinieron a trabajar una arquitecta que vino de La Plata, que es Pantanetti de apellido. Ajá. Y me dijo, Ana, yo te conozco, fuiste mi alumna. Digo, ¿dónde? En Lincoln, porque soy de Lincoln. Los papás viven, creo que en Alén y Bron, por ahí. Ajá. Ella y el marido, los dos son arquitectos. Y bueno, qué importante que alguien de Lincoln vaya a tomar el proyecto de la técnica 2. Sí, la verdad que sí, que se haga, ¿no? Pues es una necesidad. Esa escuela va a crecer mucho una vez que tenga el edificio. Sí, ahora está en un espacio muy acotado. Claro. Y la técnica 1 que está reclamando su partecita, porque esa es parte de la técnica 1. ¿Qué tema es de la técnica 1, no? Porque cómo ha crecido, cómo crece, y hay algo que es fundamental. Los chicos que no se van a estudiar consiguen trabajo enseguida. Sí, ellos hacen pasantías, claro, en fábricas y en instituciones. Y los dueños de la fábrica o de las empresas son muy bichos. Observan el trabajo de los chicos y es como que ya tienen asegurado la continuidad en su vida, en el trabajo. La técnica 1 es una escuela que se vive con particularidades, porque los chicos adquieren mucho el taller. claro. Y entonces yo a veces les digo, ¿pero ustedes no tienen horas pedagógicas? Sí, Ana, pero cállese que ya vamos. No quieren dejar lo que están haciendo. Tienen una máquina especial, no sé cómo, tiene un nombre, pero no lo recuerdo, donde ellos programan en la computadora, Sí. y me lo enseñaban. Sí. Ana, ¿qué querés? Digo, quiero una mariposa. Bueno, programaron en la computadora la mariposa que yo les pedía, fueron a la máquina y me devolvieron hecha la mariposa que yo les había pedido. Es maravilloso. Todos chicos, Sí, todos alumnos MP3 creo que trabaja. Sí, que sí. habían aprendido y lo muestran con orgullo, lógicamente. Yo creo que hubo también una gran continuidad, porque hubo un grupo de profesores con Guillermo de Sí. Pina a la cabeza, ahora con Fabio Rillo, como que van todos Sí. en la misma dirección. Sí. Y eso es fundamental. Eso es Y fundamental. además creo que todos, la mayoría o la gran mayoría, son surgidos de esa escuela. Entonces Claro, hay otro los sentido, profesores, decís vos. claro, Sí, otro sí, sentido sí. de pertenencia. Tienen un amor por la escuela, por la institución. Nosotros, muchas escuelas llevan sillas, mesas, calecitas, hamacas, y ellos arreglan y devuelven después a la institución. Eso también lo hacen con mucho cariño los chicos. Además es lindo porque el chico ahí aprende, hay una práctica, ¿no? Sí. Y ya te digo, les encanta el taller. Y además tiene la otra característica que yo noto que cobijan y le dan cariño a los chicos internados. Vos pensás Claro, que hay chicos que llegan claro. a veces el domingo a la tarde y se van a ir el viernes. Sí. Pasan toda la semana en la institución. Y tienen que tener y conseguir la contención amorosa que necesita un chico que está en la adolescencia, que siempre sabemos que es peligrosa la adolescencia. Quien lo contenga, quien le dé normas, quien le dé pauta y quien le dé valores en la vida. ¿Y vos cómo eras en la adolescencia? ¿Eras divertida? ¿Eras Mira, soy la la que se quinta quedaba hija. encerrada? Soy la quinta hija de don Saturnino, que tuve un valor importante, que mis hermanas son todas mayores, yo soy la más chica. Ellas no tuvieron. Papá era presidente del Culinqueño. Sí, recordado presidente. No sé qué hizo, Entonces- pero la verdad que yo no lo vi esa época, pero todos lo recuerdan. Entonces yo todavía era chica y los bailes de carnaval, es decir, terminaba el corso y todos íbamos al gimnasio de ahí donde está la Anónima ahora, que eso estaba abierto, no tenía techo, pero yo podía entrar porque papá estaba. Mm, Así que tuve una juventud de baile y de... Qué lindo. Además me gustaba la libertad. Qué lindo. Ana, muchísimas gracias No, por haber gracias venido. vos. Gracias vos, Carlos. Te lo Qué- agradezco un montón. Queríamos hacer Porque esta este nota. tipo de ¿no? nota es la primera vez que me la hacen. No sabía con qué ibas a salir, porque sos peligroso, Carlos, a veces preguntando. No, yo soy peligroso en la parte política. Y digo por qué. Porque el compromiso es la gente. Fíjate vos si yo no hubiese optado por la gente y curiosamente tengo amistad, relaciones con políticos de un amplio espectro de todos, ¿no? Pero fíjate por qué. Porque el poder pasa, lo que no pasa es la gente. Claro, lo que ha hecho esa gente. Claro, Lo sí, que sí, deja lo en que la hace la sociedad. gente y el vecino común. Hoy cuando salía de casa me encontré con un vecino al lado, los dos salíamos, bueno, pues estaba haciendo el pavimento, entonces ahí fue donde podíamos salir. Bueno, que nosotros veníamos a trabajar en trabajos diferentes, creo el señor en la construcción, yo acá. Entonces digo, esa gente con la que vos te encontrás todos los días, no cambian las caras, pero es la misma, las que tienen las mismas vicisitudes que tuvieron siempre. Porque yo la verdad,
Ana, que en toda esta época puede haber épocas mejores o épocas peores, pero la verdad que siempre hubo dolores para la gente, para el pueblo. Entonces, cuando vos estás eso, entonces claro, a veces soy peligroso para los políticos, te pones de ese lado. Y como no tengo compromiso de militancia, ni de ser adherente, ni de ningún partido político, entonces por ahí uno puede ser frontal. Entonces el ser frontal por ahí dice, es peligroso, ¿con qué te puede salir? Claro, por eso te digo, no sabía que ibas a apuntar. Pero te agradezco un montón. Y además me remontaste a mi pasado, a muchas cosas vivenciadas, algunas que las tenía en el cajón de los recuerdos. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos. Estás en FM Central 99.9, marcando tu camino. Sé parte de la música. Sé parte del sonido. Sé parte del sonido. FM Central. Invierno, puro sonido. Presenta La Paz Supermercados. La Vuelta al País. La información en La Vuelta al País. El subsecretario de Atención Primaria de la Salud del Gobierno de Buenos Aires, Gabriel Batistela, sostuvo que la gente debería pasar por los CESAC antes de ir a un hospital público. Para explicar un poquitito a las personas qué es un CESAC, es un Centro de Salud y Acción Comunitaria. Y desde varios años es lo que tratamos de fomentar, que es lo que se llama el primer nivel de atención, donde primero tendría que acercarse una persona para cuidarse, porque están cerca de su domicilio, porque son accesibles. Y lo que vimos un poco es que la atención en los últimos años fue aumentando. Sí. Gran parte se debe al aumento de la oferta. Como estimulamos esta política, nosotros queremos que en nuestros hospitales la gente que se acerque tenga una condición, que llegue al hospital